Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de esto. Han recuperado uno de los yacimientos más relevantes de la cultura del Argar. Y bueno, eh, vamos a seguir. Acá tienes. Esta es la cultura del Argar. Esta es una de las ciudadelas de esta cultura del Argar. Es la cumbre rocosa de Callosa de Segura. Aquí han encontrado restos de un castillo de la época califal del año 961. Y en su ladera baja, restos de un poblado de la cultura del Argar, correspondiente a la Edad de Bronce. ¿Ves? Acá, en la parte alta, en la cumbre, esos son los restos de un castillo del califa, cuando se da la invasión de España por los musulmanes. Ahí está el palacio del califa, su castillo, justamente en ese promontorio rocoso, y ahí vivía. Antes vivían así, ¿no? Y de ahí divisaban todos sus dominios y lo controlaban, porque en ese tiempo no había satélites, no había rastreadores satelitales para controlar a la gente. Tenías que hacerlo desde la parte más alta de la zona. Después ya inventaron eso y inventaron los chips y las píldoras electrónicas para monitorear a los que toman esas píldoras, como ganado. Por eso muchos reyes decían ser los pastores, porque desde ahí pastoreaban. Ahora el pastoreo es nuevo, es el pastoreo tecnológico, el pastoreo por radiofrecuencia. Es lo mismo, solo que es peor. Bueno, al costado de estas ruinas, que parece una sola pieza del Palacio del Califa que está acá arriba, al costado hay como ladrillitos chiquitos. Eso es la cultura del Argar, el Argar, de la Edad del Bronce, de miles de años antes de que el califa pusiera su castillo ahí. Todavía se han conservado los restos de esa cultura muy antigua. ¿Ves? Están juntos. Los del Argar, pues, enterraban a sus difuntos dentro de sus propias casas. Es una costumbre típica de esta cultura, que se interpreta como una manera de que los vivos permanecen cerca de sus antepasados. Era lo más cercano a ellos. Ahora tenemos carros, transporte, y hay cementerios cercanos a las ciudades. Ahí se les coloca. Siguen igual de cerca, porque ahora hay transporte para acercarse, para hacer cerca a distancia. Bueno, esa es la explicación de los hallazgos de este sitio llamado el Castillo de Callosa de Segura, que está en Alicante, donde se ha descubierto una de las aldeas prehistóricas más pobladas contemporánea a la época de las pirámides de Egipto. Mientras en Egipto había pirámides, Kefren, Keops y Miserino, aquí en el Algarve vivía la gente en estos promontorios. Vivían sociedades enteras, estados, centros políticos, dinastías. También había aquí en esta zona de España. O sea, no es como algunas veces podemos pensar, ¿no?, que en Egipto era un imperio y todo lo demás que no se habla, de lo cual no se habla, no existía, ¿no? Que era una especie de páramo salvaje, una cosa así. No, también había civilizaciones en cada sitio en el cual se toparía la gente. En cada lugar del viajero, en cada itinerario del viajero, había una civilización. Algo distinta, pero había. Los egipcios podrían ir hasta Fenicia, había la ciudad de Tiro, estaban los templos, estaban los monarcas, el rey Irán, y de ahí podrías tomar un barco hasta España, hasta Tartesos, ¿no? En ese tiempo era el Argar. Tartesos viene mucho después, viene el Argar, ¿no? El Argar, ibas hasta España, uno de esos puertos de España, de la España antigua, después de ver las pirámides, y te encontrabas pues con esto. Pero imagínate, en su tiempo debió haber estado completo, pues más bonito. Y te encontrabas con esto, ahí arriba. Y seguías yendo, y también podías encontrar cosas más rústicas, cosas menos civilizadas, menos desarrolladas. Pero si seguías yendo, ibas a encontrar también palacios, así, un palacio tras otro palacio. Un palacio, un fuerte, igual. El mundo estaba poblado. Y la gente hacía lo que podía. Entonces, esto es contemporáneo a la pirámide de Egipto. Mira, así hacían sus edificios. En su momento de máximo apogeo, la aldea que estaba en la ladera del castillo pudo llegar a superar las 2 hectáreas de extensión. El asentamiento estaba organizado en grandes terrazas escalonadas. Ellos lo hacían como andenes, eran como escaleritas, eran terrazas como escaleritas. Así organizaban
sus diseños urbanos, sobre las que se levantaban sus casas los habitantes del poblado. O sea, hacían una terraza, ¿no? Llenaban con tierra, lo aplanaban y ponían encima su casa. Y en la parte de atrás hacían lo mismo. Listo, encima tu casa. Eran como escaleritas, así. El cerro se llenaba de casitas en forma de escalones. Y así vivían ellos en esa antigua cultura. Bueno, vamos a ver. Acá están los científicos, los arqueólogos, están excavando. Bueno, las adaptaciones que han hecho aquí datan de una época literalmente milenaria. Esta aldea que es algo grande, casi todo el cerro, comenzó a ocuparse hacia el año 2300 a.C. Ojo, 2300 a.C., poco después de que en Egipto se levantaran las pirámides, y no se abandonó hasta casi 700 años más tarde. Es decir, pocos siglos antes de que Tutankamón fuese enterrado en el Valle de los Reyes. Cuando en Egipto estaban haciendo las pirámides, ya había pirámides en Egipto, empezó a levantarse esta aldea. Y cuando Tutankamón, o sea, las pirámides son de la cuarta dinastía, o sea, cuarta dinastía. Y la quinta dinastía es de los templos solares, de los cuales ya hemos hablado aquí en Radio Política. De la quinta dinastía. Y Tutankamón es la dinastía 18. Sí, 18, o 19. 18, perdón, 18. La dinastía 18. O sea, pasaron todas esas dinastías, pasaron como 12 dinastías, 14 dinastías egipcias, y esa aldea se abandona en el transcurso de 14 dinastías. Poco después de que Egipto levantara las pirámides. Y no se abandonó 700 años después. O sea, en la época de Tutankamón recién se abandona este poblado. Han encontrado también figuras de terracota. Acá lo tienes. Aquí ves la figura del toro. En ese tiempo se adoraba al toro. En la parte del Éxodo se habla de que los egipcios adoraron un becerro de oro. O sea, un toro de oro. El becerro de oro, ¿no? Vamos, es el toro, es el Taurus. Y hemos visto que en ese tiempo se adoraba al toro. El toro después del toro, ¿qué viene Aries, el carnero. Y vemos a Amón usando un atuendo de carnero, o sea, Amón, un Júpiter amónico, siendo presentado iconográficamente con cuernos de carnero. Pero antes era el toro. Y ya hemos visto el tema de Stonehenge, que la zona de Twin Walls parece una forma de un toro. Parece eso. Bueno, aquí vemos estas figurillas de Algar, pues justamente la época en la cual se adoraba al toro. El toro era la constelación predominante en ese tiempo. En conjunto representa una de las pocas evidencias materiales relacionadas con el mundo simbólico y las creencias en la sociedad de Algar, la cual hasta ahora se consideraba una cultura prácticamente iconoclasta, o sea, de que los iconoclastas son los que no aceptan representaciones plásticas ni pictóricas, como los espartanos cuando establecen las reglas definitivas de su polis. Ya dejan de lado muchas de las artes y se concentran solamente a la guerra. Son civilizaciones iconoclastas, o también hay también religiones iconoclastas. Los protestantes no tienen figuras de santos en sus templos, nada de eso. Es la iconoclastia. Pero esta cultura no era iconoclasta. ¿Por qué? Tenía cierta reverencia al toro, o lo veía como una especie de, no sé, de ser benefactor. Acá el toro le están colgando unas cositas que parecen una especie de semillas, algo que represente la abundancia. Igual me recuerda al torito de Pucará, ¿no? Algo así, representa la abundancia. Bueno, también en los desperdicios de las comidas han encontrado información sobre los rebaños, principalmente ovejas, cabras y bueyes. Este es uno de los asentamientos de la Edad del Bronce más antiguos y poblados de Valencia y del área mediterránea. Y acá podemos ver, ¿ves? Han encontrado también los huesos de la gente que vivía ahí.
gente que vive ahí, y pronto van a ser, ya han hecho los rostros, ya han identificado los rostros del Algar, ¿no? Han hecho eso. Han hecho una reconstrucción facial de todo esto. Mira, acá veo que este hueso tiene como manchitas rojas aquí. Pareciera que lo hubieran pintado de rojo, porque en ese tiempo se pintaba de rojo a algunos cadáveres para dar a notar que todavía estaban vivos. Era una creencia de ese tiempo. ¿Ves? Acá he encontrado este esqueleto. Ahí está. Y estas son las representaciones. Acá han encontrado más representaciones. Como un pocito, que está acá, recipiente cerámico en forma de bóvido, en Granada. Este de arriba es en Almería, del Algar. Es una figurilla de arcilla. Esta es otra figurilla de arcilla, de la Peña de los Gitanos, Montepío, Granada. Acá está. ¿Ves? Acá hay otro, ¿ves? Este torito está más bonito, de las laderas del castillo. Lo han limpiado, lo han restaurado y mira el torito. Bien bonito se ve. Con su cola, sus cachitos, ¿no? Se ve simpático, ¿no? Y bueno, este es el Algar. En esta zona de España floreció esa cultura. Aquí está. Esta parte de acá, entre Cádiz y la parte que va hasta acá, es la península, la cordillera penibética se llama. La zona que sirvió de origen a esta cultura del Algar y de núcleo a esta cultura del Algar. ¿Ves? Año, ¿cuánto? 2300, ¿no? Bueno, entra en nuestras redes, acá lo puedes ver, YouTube, Rumble, Bichute, acá nos estoy mostrando las redes, las direcciones de las redes, ¿no? Entre ahí. Y bueno, 2300, vamos a ver, 2300 es justamente cuando nace Sem. Si usamos la Biblia, no está, si usamos la Biblia es cuando nace Sem. ¿Mm? Cuando ya la Mec está en su última centuria, está la Mec, Matusalén en su última centuria. Ahí, ¿no? Cuando no está todavía, está adulto ya. Ahí, ahí es el año 2300. Justamente los últimos antediluvianos, en la época de los últimos antediluvianos, es la cultura de Algar. Bueno, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte. Suscríbete, comenta y comparte. Pronto vamos a publicar ya en nuestro canal de YouTube. Faltan 6 días para que se levante nuestra restricción, porque no les gusta que se digan la verdad de las cosas. Y bueno, nos vemos hasta otra ocasión. Igual suscríbete a YouTube, igual suscríbete, ¿no? Y nos vemos hasta otra ocasión. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Esto fue Rebel Política. La verdad está a la vista.